para que, para que en esta noche también guardes nuestros corazones y presentes a tu pueblo Oreb delante de Jesús. Amén. Amén. Bueno, gloria a Dios. ¿Se escucha bien? ¿Se hacen unas manitas? Sí. Ah, que gracias, Miriam. Gracias, Isabel. Gloria a Dios. Bueno, me da alegría estar aquí nuevamente con el grupo Oreb. Y fíjense que siempre bendecida, ¿verdad? De verlos y escucharlos y cómo el Señor nos va revelando cada vez de lo que vamos a hablar en esta noche. Pero para ello quiero invitarles a que vean una imagen en donde vamos a hablar un poquito acerca de eso. Ahí me van a ayudar con una proyección, ¿ok? Y vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el bonsai y el árbol de ceiba. Y fíjense que para iniciar lo del bonsai, aquí vamos a darle a la siguiente lámina. El bonsai, no sé si yo sé que ya muchos conocen acerca de esta técnica, pero realmente el bonsai me llama la atención porque dice que tuvo sus orígenes prácticamente en China, hace alrededor de unos 2000 años, en donde comenzaron a usar esta técnica que le llamaban Beijing. Entonces ellos cultivaban semillas y las hacían crecer en vasijas como símbolos de una eternidad. Pero luego pues se fue expandiendo y llegó a Japón, donde Japón la adoptó y la hizo una técnica similar y hace quizás alrededor de unos 800 años llegó ahí y le pusieron el nombre de bonsai, que significa bon bandeja y sai árbol. Entonces, aunque en sí no es un árbol porque no fue creado con, con una semilla de que si usted siembra la semilla y es un árbol pequeño, no, sino que es más bien una técnica en donde el cultivo, la flor, el árbol se mantiene pequeñito. Dice que alrededor de unos, puede medir entre 20 centímetros y 1 metro. Entonces, ¿qué cuidados necesita el bonsai? Quiere poda, riego controlado, porque si usted le echa mucho se puede ahogar. Hay un control de raíces, hasta cierto tiempo tienen que estarle cortando las raíces. También tiene que utilizar macetas especiales. Y bueno, ¿cuánto puede vivir un bonsai? Pues prácticamente depende de los cuidados. Ahora quiero que veamos un poco acerca de la ceiba, del árbol de ceiba. El árbol de ceiba es un árbol tropical que, que en América fue considerado como el árbol de la vida por los mayas porque ellos decían de que las raíces, como en la ceiba, tiene unas raíces grandes y se salen del suelo. Entonces ellos decían que las raíces eran tan extensas que podían llegar al inframundo y que tenían un tronco que representaba la tierra, que los representaba a ellos, y las raíces, pues que era a lo eterno, ¿verdad? Un cielo. Entonces la ceiba dice que se ha cultivado desde hace decenas de millones de años. Y eso me llamaba la atención, o sea, tiene mucho tiempo, pero realmente alrededor de unos 2000 años es que se ha ido como expandiendo más a cada una de las sociedades humanas. Dice que sus raíces son tabulares y extensas, es decir, son tan impresionantes como yo les decía, que se van colocando una tras otra y pueden llegar a expandirse muy lejos del tronco. Y aparte que de verdad que las raíces sostienen el árbol, también ayuda a que pueda alimentarse. ¿Qué frutos tiene el árbol? El árbol tiene diferentes frutos, pero el más conocido es el de que tiene las fibras algodonosas blancas, que ese es importante, ¿verdad? Como todos sabemos, para lo que es la propagación del mismo árbol, pero a su vez también lo utiliza el ser humano para hacer cojines, para hacer colchones, gracias a la suavidad que éste posea. ¿Cuánto es el tamaño que tiene el bonsai? Pues dice que es alrededor entre 60 a 70 metros de altura, ¿verdad?
¿Y cuáles son los cuidados? Pues no necesita realmente tanto cuidado porque crece por naturaleza en los bosques y ahí pues se va manteniendo. ¿Cuánto puede durar? Dice que puede durar de 200 a 500 años. Entonces, vamos a la siguiente lámina. Bueno, aquí nos han venido a hablar de ciencia o de qué. Quiero que entendamos algo, de que Dios se vale de todo, de nuestra naturaleza, para hablarnos. Y al analizar esta comparación, el Señor me regalaba esta reflexión. Y es que el bonsái tal cual, si ustedes lo pueden ver en la imagen, es pequeño, pero no es creado por Dios así pequeño, sino que fue limitado por las técnicas humanas que se quede así. Y eso también nos puede ocurrir a nosotros en nuestra vida espiritual. Cuando nos dejamos restringir por lo terrenal, vivimos reducidos, vivimos dependiendo de lo que el mundo nos dice, lo que la carne nos pide, buscando siempre la aprobación de los demás. O, y incluso eso también nos impide que nosotros sigamos perseverando como se debe en las enseñanzas del Señor. Entonces, eso no nos permite alcanzar la plenitud total de lo como Dios nos creó. En cambio, el árbol de ceiba nos recuerda que fuimos creados para ser, miren, hermosos, majestuosos, con raíces firmes en la fe, alcanzando lo que es nuestra verdadera estatura espiritual, dando frutos, y eso, dar frutos, puede hacer que demos sombra a los demás, seamos alivio para los demás. Entonces, si utilizamos así rapidito lo que es la metáfora del bonsái y la ceiba, podemos decir que Dios no nos diseñó para ser un bonsái, sino para ser ceibas espirituales, árboles de vida para que reflejemos la gloria de Dios. Es por eso que hemos titulado el tema de esta noche de bonsái a ceiba, creciendo en el Espíritu de Dios. Y hoy vamos a descubrir algunos obstáculos que nos frenan para nuestro crecimiento espiritual y cómo podemos alcanzar una vida más plena y un crecimiento más espiritual con Cristo. Quiero invitarles a que busquemos en la palabra de Dios. Hasta aquí llegaríamos con la lámina. Gracias. Quiero invitarles a que busquemos en la palabra de Dios en Colosenses 3, capítulo 3, versículos del 1 al 4. Colosenses 3, del 1 al 4. Y leo para ustedes. Por lo tanto, ya que ustedes han sido resucitados con Cristo, busquen las cosas del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes murieron y Dios les tiene reservado el vivir con Cristo. Cristo mismo es la vida de ustedes. Cuando Él aparezca, ustedes también aparecerán llenos, aparecerán con Él llenos de gloria. Palabra de Dios. Fíjense que el libro de los Colosenses es una de las 4 cartas que escribió el apóstol Pablo durante su tiempo en prisión. La iglesia de Colosas no fue fundado su creencia y toda su formación por San Pablo, sino que quien comenzó a hablarles de Jesús, quien les ayudó al crecimiento espiritual de ellos fue Épraf. Épraf era como un colaborador o un seguidor de Pablo. Entonces, él es quien le llevó el mensaje de Jesús a esa comunidad. Y esto lo podemos también confirmar nosotros en la palabra de Dios en Colosenses del 1 al 7. Y se lo voy a leer. Esto les enseñó nuestro querido Épraf, quien ha trabajado con nosotros y en quien ustedes tienen un fiel servidor de Cristo. Palabra de Dios. Entonces, Pablo realmente nunca fue personalmente a Colosas. Él no fue a evangelizar, pero sí tuvo contacto con Épraf en prisión y por medio de él supo cómo estaba la fe de los colosenses y también le supo de los problemas que enfrentaban,
Por eso cuando Pablo escribe esta carta a los colosenses, él ya sabe que los colosenses que conocen de Jesús. No es que les va a ir a mostrar a Jesús, ellos ya conocen, pero sin embargo estaban siendo perturbados por diferentes enseñanzas, estaban perdiendo realmente. Entonces, ellos estaban con diferentes enseñanzas engañosas y estaban permitiendo que eso fuera alimentando sus vidas. Y una de esas es que ellos pensaban de que su conocimiento era superior de las realidades espirituales y utilizaban las doctrinas como el genotismo. Y fíjense que el genotismo es aquel elemento donde combinaban lo que era la verdad cristiana con un legalismo judío y a su vez también con una filosofía griega. Y también utilizaban prácticas místicas, prácticas orientales. Entonces, realmente el pueblo se estaba desorientando. Estaba siguiendo falsas enseñanzas, estaba buscando diferentes alternativas menos la verdad, que es Jesucristo. Ahí en este tipo de enseñanzas también les decían de que el cuerpo no podía relacionarse con Dios. La carne de ellos, o sea, su cuerpo tal cual, no tenía el alcance para que Dios pudiera escucharlos, para que Dios pudiera saber de ellos. Entonces, era una mezcolanza, como decimos, ¿verdad?, de doctrinas. Entonces, en el Evangelio que acabamos de leer, nos habla de una resurrección de Cristo, en donde Pablo les dice, oigan, Jesucristo no se quedó en la cruz, Jesucristo resucitó. ¿Por qué se han quedado con un Cristo muerto? ¿Por qué están buscando falsas doctrinas? ¿Por qué no buscan un Cristo vivo? Entonces, pareciera ser que lo dejaron crucificado. Entonces él les dice, no, Jesucristo fue resucitado para exaltar lo que es la supremacía de Cristo. Él le recuerda a los creyentes que Cristo es el centro de todo, el fundamento de la fe, la razón verdadera de la esperanza que ellos necesitaban. Entonces, pero a su vez San Pablo no se queda con una teoría superficial, sino que, ok, después que les presenta la grandeza de Cristo, pasa a lo práctico y les dice, bueno, ok, yo les voy a invitar a pensar en las cosas del cielo. Pensar en las cosas del cielo es realmente querer tener una vida como Dios la manda, ¿verdad? Con los mandamientos del Señor. Es transformar mi vida. No solo decir, sí, los colosenses conocen de Jesús, pero se quedan con el conocimiento, pero en la acción es diferente. Entonces, que el cambio debe de notarse. Una correcta comprensión de Cristo conduce a un verdadero conocimiento de Dios. Entonces le decía, ok, si usted conoce de Jesús, va a conocer a Dios y va a conocer y experimentar el Espíritu de Dios y por lo tanto va a crecer espiritualmente. Entonces, prácticamente en Colosenses, capítulo 3, versículos del 1 al 4, les invita a buscar a Cristo y buscar a Dios, a comprender que ya no es, que ya no podían seguirse basando en falsas enseñanzas, sino que tenían que buscar un Cristo que ha resucitado. Y junto con Él, nosotros, le dice Pablo, no poner, y tenemos que ponerle, les dice a ellos, nuestra mirada en lo celestial, no en lo terrenal, que es lo que estaba pasando. Entonces también le recuerda que Cristo es el centro, ¿verdad? Más adelante, en Colosenses, siempre versículo 3, en el capítulo del 5 al 17, ustedes pueden darle una ojeadita. Ahí prácticamente Él les habla de cuáles son las consecuencias de unirnos con Cristo. Entonces Él les dice, ok, si ustedes se van a unir a Cristo de verdad, entonces ustedes tienen que morir terrenalmente,
¿Qué significa? O sea, dejar atrás lo que los destruye, aquellas prácticas que no deben de ser, dejar morir la carne, les decía, las pasiones, los malos deseos, las avaricias, los enojos, los insultos, los chambres, etcétera. Tiene que morir eso en ustedes, o sea, no debe de existir. También les dice, tienen que revestirse a una nueva naturaleza. Es decir, ok, yo creo en Jesucristo, pero también yo voy a crecer en el Espíritu de Dios. Revestirse también de amor, que es el lazo perfecto, en el versículo 14. ¿Qué significa? Es vivir en unidad, vivir en plenitud, vivir en amor, es prácticamente darse, donarse a los demás. Que la paz, le dice al final, de Cristo reine en sus corazones. Eso es como que cierra, ¿verdad? Con broche de oro, que la paz de Cristo reine en sus corazones. Y es de verdad experimentar esa tranquilidad, esa confianza que quien tiene el control de mi vida es Cristo. Entonces experimentamos esa paz en el Espíritu de Dios. San Pablo les recalca a los colosenses que si han recibido a Cristo, entonces, como les digo, ese cambio tiene que notarse. Y si vamos de similar manera, fíjense que la palabra de Dios en el libro de San Juan, capítulo 4, de versículos del 23 al 24, nos confirma lo que estamos hablando. Y se los leo y dice de esta manera, pero llega la hora, ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en el Espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre, que sean los que le adoren. Dios es Espíritu y los que le adoran deben adorar al Espíritu y verdad, palabra de Dios. Y así es. O sea, los verdaderos adoradores, ¿dónde están? ¿Dónde están los verdaderos adoradores? Entonces, ellos son los que de verdad deben honrar a Dios con sinceridad, dejarse guiar por el Espíritu de Dios, servir y vivir conforme a lo que Él manda. Entonces, prácticamente al relacionar también lo que hablábamos al inicio del bonsái y la ceiba, los colosos estaban de esa manera, como un bonsái, porque Dios no los creó así. Dios había puesto en ellos, mediante discípulos que los orientaran, a que ellos creyeran en Cristo. Pero ellos quisieron quedarse pequeñitos, con una espiritualidad reducida, controlada por las enseñanzas externas. Entonces, eso corrían el riesgo de morir también espiritualmente. Nosotros venimos, oye, bueno, venimos de una Semana Santa, ¿verdad? Quiero verles sus rostros bonitos, de alegres, porque venimos de una Semana Santa donde la hemos vivido, la hemos experimentado. Yo sé que de una u otra manera, quizás algunos no han podido asistir, pero han estado pendientes en live, como sea, pero sé que han tratado de vivirla. Entonces, en esa Semana Santa que acabamos de vivir, hace poquito, ¿verdad? No me vayan a decir que ya les olvidó. Aquí reafirmamos nuestra fe. Nosotros reafirmamos y estamos convencidos porque yo soy testigo. Yo sé que Alex, Lili, Simón, Raquel, Larisa, todos los que estamos aquí, Marta, Vanessa, somos testigos de que Jesús no se quedó en la cruz. Amén. Jesús no se quedó en la cruz, Él murió y resucitó. Entonces tenemos un Cristo vivo, un Cristo que venció la muerte, un Cristo que resucitó. Y así como dice San Pablo, ¿verdad? Que hoy en día nos sigue recordando, después de tantos años, que también nosotros, cada uno de nosotros, hemos sido resucitados en Cristo. Amén. Porque creemos en Cristo, ¿verdad? Y tratamos de perseverar y tratamos de seguirle y seguimos participando en la victoria de Dios. Entonces estamos convencidos, y así debe de ser, de que solo Jesús es el verdadero camino para llegar a Dios, para poder recibir esa unción, para poder recibir el Espíritu Santo de Dios. Ahora bien, al inicio yo les mencionaba de que no basta únicamente con creer, ¿verdad? O sea, qué bonito Jesucristo, yo creo y ya. No, es necesario crecer en el Espíritu de Dios, porque de lo contrario nuestra fe
quedaría así, pequeñita, como les decía, ¿verdad? Como un bonsai, o sea, qué bonita Larisa, ¿verdad? Qué bonito qué bonita Blanqui, Arnoldo. O sea, se ve que está ahí en la iglesia, pero nos quedamos un momento estático donde ya no hay un crecimiento, ¿verdad, Rodrigo? No hay un crecimiento espiritual real. Entonces, aquí la invitación es de que nosotros no tenemos que quedarnos con unas raíces limitadas y cortadas porque el mundo le dice, usted no puede, usted no es capaz de orar, usted no es capaz, o sea, el mundo, nuestra carne, nos hace ver limitaciones que Cristo ya no las ve, porque Dios nos ha hecho nueva criatura, porque ha puesto una semilla nueva en nosotros. Entonces, Dios nos creó para ser grandes, para ser majestuosos en la fe, para que nosotros podamos ser semejantes a la ceiba, ¿verdad? Hablamos de la metáfora de la ceiba, ser firmes, arraigados, capaces de expandirnos en amor y en servicio. Eso es lo que el Señor quiere. Así como Oreb, ¿verdad? Ha sido un grupo que el Señor lo ha expandido por diferentes eh, países del mundo. Es un claro ejemplo de cómo Dios no se queda ahí nomás, ¿verdad? El Señor se expande como Él quiere, cuando Él quiere y con quien Él quiere. Entonces, sin embargo, hoy en día también, más de alguno hemos podido experimentar esa parte también de que, ¿qué pasó? Sentí que me estanqué, ya no pasé de acá, o voy iniciando el grupo, o ya tengo tanto tiempo y siento que no logro dar ese crecimiento, ese fruto. Y es ahí donde nuestra fe se debilita, como le pasó a los colosenses, ¿verdad? Y podemos incluso correr el riesgo de desviarnos, mis hermanos, en esas falsas enseñanzas que nos apartan de la verdad de Cristo y nos impide que nosotros de verdad seamos coherentes con lo que decimos y lo que hacemos. Entonces eso no nos permite hacer la voluntad plena de Dios. No actuamos como debería. Vamos a ver así brevemente algunos obstáculos o falsas enseñanzas que frenan nuestro crecimiento en el Espíritu de Dios. Y la primera es una espiritualidad superficial. Entonces, una espiritualidad superficial significa que, claro, o sea, yo participo en diferentes actividades de la iglesia, yo estoy comprometida en un grupo de oración o estoy comprometida en una comunidad dif- diferente de acá, ¿verdad? Pero estoy tratando, pero fíjese, Ruby, que yo a veces voy, a veces no voy, o ya me comprometí en el grupo red, pero yo a veces yo no me conecto a las asambleas, no voy a los terceros días, eh, y así, nos vamos quedando, nos vamos estancando, o también ponemos nuestra confianza en aspectos espirituales superficiales, como el horóscopo. Y bueno, yo no sé acá si a todos hicieron retiro o hay personas que no han hecho retiro, pero sin embargo, incluso personas que ya hicimos retiro, podemos caer nuevamente a estas prácticas, en decir, no, vamos a ver qué me dice el horóscopo, yo tengo un problema este día, yo quiero ver si se resuelve. Entonces, en medio de todo, sabemos de que no, pues Cristo es quien debo de poner mi confianza, pero también yo le estoy poniendo confianza a otro tipo de salidas que yo quiero experimentar, ¿verdad? O amuletos, o supersticiones, o de que, mire, yo no salgo si no es mi anillo de la suerte, o no salgo si es mi pulsera de la suerte. Entonces, e incluso, fíjense, mis hermanos, que podemos llegar a un fanatismo. Con eso no, con mucho amor, se lo digo, no sin ofender a nadie. Yo sé que todos tenemos nuestra firme creencia en Dios, pero ya ha pasado y yo lo he vivido con alguien que una vez me dijo, estábamos en un retiro y me dice la hermanita, fíjate que yo no puedo orar porque me hace falta una cadenita. Ah, una cadenita, le dije, ¿y esa cadenita de qué es? Y me dijo, ah, bueno, una cadenita de un santo, ¿verdad? Entonces, de verdad, pero tenemos a Dios, le dije yo, tenemos a Jesús, y no te preocupes, si no tenés ahorita la cadenita, pues Dios nos va a proteger, Jesús está con nosotros, y comencé, ¿verdad? Entonces yo digo, sí, está bien, ¿verdad? Tener nuestra fe,
pero no reemplazar a Dios por objeto, ¿verdad? Si está bien, si no está, está bien, pero nuestra fe tiene que estar firme en Dios. Otra práctica o enseñanza que nos puede confundir es que nos creemos un humano autosuficiente. ¿Qué significa? La idea de que yo soy buena por mí misma. Yo confío en mi inteligencia, yo soy capaz de salir adelante, yo puedo lograr todo porque alguien podrá decir, mire, fíjense que yo ya conozco de Dios, yo leo la palabra, yo escucho del Señor. Entonces, la decisión que yo tome es la mejor, porque yo ya sé de Dios. Y soy tan buena que yo hago siempre lo correcto. Y podríamos caer en esta práctica que es como yo soy autosuficiente. Y es bien difícil, mis hermanos, porque ya no queremos tomar decisiones ni consultarle a Dios, porque creemos que lo que nosotros vamos a hacer es lo bueno, porque como yo ya conozco a Dios, yo ya conozco a Jesús, entonces, ¿para qué le voy a consultar si Él ya sabe? Y caemos en eso. Otra forma de confundirnos es caer en el materialismo o consumismo. Es de que yo creo que el éxito, que el dinero, con los estándares o un estatus social realmente me va a dar mi identidad. Entonces, ese es otro gran error, el que podemos hoy en día caer, porque, bueno, no sé si les ha pasado aquí, vamos a ver a Margarita Solano, Blanqui, Maru, Claudia, Vicky, Graciela, hay varias por ahí. No sé si les ha pasado, pero a veces en el caso de mujeres nos podemos identificar un poco que a veces creen que las mujeres no somos capaces de llevar un cierto puesto, ¿verdad? Entonces eso nos puede como causar tristeza de decir, ah, es que a mí no me toman en cuenta porque soy mujer, porque piensan que yo no puedo lograr llevar esta responsabilidad, ya sea en el trabajo o incluso en la misma casa, porque estamos ahí y dicen, no, pero es que vos sos mujer, no sos capaz de eso. O en las comunidades, en las iglesias, se tiende a veces a sentir cierta discriminación, ¿verdad? Que pueden pensar que las mujeres no somos capaces, pero realmente el punto es acá de que nosotros no debemos de caer también en el hecho de pensar que, bueno, porque no tengo este puesto, porque no he logrado este rango, no sirvo para Dios. Entonces, eso es un error, una falsa enseñanza, porque Dios, como les digo, nos creó para ser grandes, para ser majestuosas. Otro punto es de que Dios deja de ser el centro de mi vida. Y este es un punto importante porque a veces no lo logramos visualizar. Poquito a poquito vamos haciendo a Dios a un lado, ¿verdad? Porque el trabajo, porque yo ya no tengo mucho tiempo, porque tengo que atender a mi familia, no me queda tiempo y eso. Entonces, ¿quién viene a ser el centro de nuestra vida? Ya no es Dios, ya no es Jesús. Viene a ser algo bueno, puede ser algo bueno, pero reemplazamos a Dios. Por ejemplo, hace poco me dijo alguien, fíjese que mi hijo él ya no va a las asambleas, pero él ahorita se ha enfocado en su hijo, es un buen padre. Ah, le digo yo, que bien, ¿verdad? Qué bien que sea un buen responsable, pero yo le digo, pero usted sabe que quién debe ser su centro. Sí, ¿verdad? Dios, no su hijo. Entonces el hecho de qué tipo de enseñanza le va a dar a ese hijo si no tiene a Dios en el centro. Entonces, si ya no quiere saber de Dios, si ya no quiere ni asistir a la iglesia, ni siquiera a misa, menos a las comunidades, ¿verdad? Entonces, reemplazamos a Dios porque creemos que estamos haciendo algo bueno, pero no es así, o sea, nada debe de ser reemplazable por Dios. O, por ejemplo, otro punto, un entretenimiento pasajero que hoy en día se da tanto que son en las redes sociales, como Facebook o aquellas plataformas de streaming, videojuegos y todo, donde yo solo busco la aprobación de los demás, en donde yo deslizo mi dedo y ahí paso horas, horas y horas. O sea, realmente, mis hermanos, mis hermanas, el problema no es que yo tenga un entretenimiento, sino que esto lo utilizo como un sustituto de Dios.
al igual que los colosenses, ¿verdad? Se confundían con filosofías humanas. Nosotros podemos caer en esta trampa de esas distracciones que al final noticias amarillentas que no nos dan paz. Entonces, todo esto nos aleja de la realidad y de un crecimiento con el Espíritu de Dios. ¿Y cómo vamos a alcanzar realmente una vida espiritual? Y la primera y es la primordial es una oración constante y sincera. Si Guillermo Gallegos, si Lisbeth, si Eli, si Blanquita, si Karen, si Rosa del Carmen dicen, no, yo no necesito orar, entonces, ¿cómo nos vamos a comunicar con Dios? Necesitamos dedicarle tiempo a Dios, hablar con Dios, orar. Lo primero que haga no sea deslizar la pantalla del celular y ver quién me escribió, quién me habló, que lo primero que usted haga es, sea, Señor, gracias porque abrí los ojos, ¿verdad? Aunque sea una oración corta, pero hablar con Dios, ser constante, ¿verdad? No es que hoy lo hago, mañana no lo hago, o sea, ser constante y sincera. Dar una lectura, una meditación a la palabra de Dios, dedicarle tiempo. Y fíjense que una de las maneras más perfectas es definitivamente en misa, ¿verdad? Ahí experimentamos y escuchamos la palabra de Dios y la meditamos. Entonces, por favor, nadie reemplace su misa por nada. Nada es reemplazable, eso tenemos que ir a vivir y realmente estar en esa fiesta, en esa santa misa. Claro, yo sé que a veces tenemos impedimentos físicos que no podemos salir, pero pueden ustedes buscarlo a través de en redes sociales, ahí transmiten misa, pero el punto es dedicarle tiempo a escuchar a Dios. Otro punto es participar en la comunidad. Esto nos ayuda un montón para que nosotros podamos crecer espiritualmente. Si nosotros no participamos en la comunidad, si no, yo no les digo, si usted ahorita no está sirviendo o dentro de una comunidad, pero está aquí, gloria a Dios. O sea, usted está queriendo vivir una asamblea, experimentando, escuchando de Dios, alimentándose de Él. Todo esto va a hacer que usted pueda crecer espiritualmente. Entonces, usted está participando dentro de la comunidad. Usted es bienvenido. Aquí todos somos bienvenidos. Se fijaron al inicio, ¿verdad? Bienvenida Karen, bienvenida Blanqui, bienvenida. O sea, porque todos somos bienvenidos. Cristo nos espera participar activamente. Otro punto, y quizás por el tiempo, ¿verdad? Dos, uno más y dos más. El servicio y el amor al prójimo, eso es muy importante. Nosotros estamos llamados a dar frutos. Si usted se queda como un arbolito así bonito, sin dar frutos, pues no estamos haciendo nada. Tenemos que dar frutos, tenemos que manifestar la obra de Dios, tenemos que dedicarle tiempo a Dios, tenemos que servir, tenemos que visitar enfermos, tenemos que ayudar a un vecino, apoyar en actividades solidarias de la comunidad, mostrar amor. O sea, yo no terminaría aquí, ¿verdad? Vamos a hacer otra prédica. Entonces tenemos que realmente vivirlo, un servicio como Cristo quiere. Y por último, tener un testimonio coherente. Es decir, que mi conducta refleje realmente lo que yo soy y creo en Cristo. Por ejemplo, si yo soy honesta, tengo que ser honesta en mi trabajo, en mi casa, en todo mi alrededor. Yo tengo que ser fiel a Dios, ¿ok? Yo también soy fiel a mi familia, soy fiel a mi esposa, soy fiel a mis hijos, soy respetuoso ante la sociedad y me reflejo como Cristo le gustaría. Entonces, prácticamente, pues, por el tiempo, son unas como salidas en donde nosotros podemos ir creciendo espiritualmente. Y fíjense que yo así les voy a compartir brevemente acerca de un testimonio. Hace alrededor de 3 años aproximadamente, yo viví como una confusión, una confrontación, lo vería de esa manera espiritual, porque yo, o sea, ya tenía en ese momento, ¿verdad? Hace 3 años, como 8 años que venía perseverando en mi grupo, que se llama Nuestra Señora de Fátima, que de verdad yo le tengo un gran amor porque ahí nací, ahí me fui formando, ahí el Señor me permitió ir creciendo y me encantaba el grupo porque yo sentía que estaba en varias comisiones y yo me sentía bien activa, yo me sentía, Señor, de aquí soy, o sea, aquí te sirvo. Entonces, pero hace 3 años atrás fue como un momento bien difícil porque
todo se me comenzó a complicar en mi trabajo. O sea, yo siempre tenía que trasladarme. eh, bueno, mi grupo estaba en Cojutepeque, no sé si algunos sabrán, pero me tuve que ir a trabajar a San Salvador y bueno, para llegar a mi lugar eran 2 horas, 2 horas y media, dependiendo del tráfico, entonces era un caos. Pero comencé a experimentar eso como que a veces no podía asistir completo a las asambleas o a veces no, mire, no llegué a tercer día, o sea, yo trataba de hacer lo humanamente posible. Yo decía, pero no logro. Y yo sentía que yo tenía esta comisión, que tenía esto y era como un gran peso, ¿verdad? Que tenía que ir. Entonces, al final, yo sentía como vivir una espiritualidad superficial, porque yo misma me engañaba, es decir, no, si yo le estoy sirviendo a Dios, pero no me daba cuenta que quizás lo estaba haciendo a medias, porque no completaba mis asambleas, no completaba mis terceros días, y eso me llenaba un poco de frustración. Y fíjense que, sin embargo, a veces necesitamos este tipo de movimientos. Y yo sentí que Dios me dio un mi sacudión, ¿verdad? Me movió las circunstancias y para bien, o sea, porque de repente me dijeron, mire, va a iniciar un posgrado y yo, bueno, qué bendición, ¿verdad? Es lo que yo anhelaba, superarme más. Entonces fue como, ok, pero es de noche. Y yo, de noche. ¿Y cómo voy a hacer para irme? ¿Cómo me voy a trasladar? Entonces fue un momento bien difícil para mí porque era como, eso implicaba, o dos puntos, o ya me salía de la comunidad, porque de verdad no, yo decía, bueno, no, o doy todo o no doy nada. Era quizás mi pensamiento tan drástico, ¿verdad? Pero era también el hecho de pensar, bueno, pero hay otra alternativa. Me puedo cambiar de grupo de oración. Entonces fue un reto, no les voy a negar, porque era como buscar un grupo de oración, buscar otro grupo de oración. Entonces pasé un año un poco así como el dilema, pero encontré un grupo donde yo dije, sí, me gusta, o sea, me gusta su carisma, o sea, me sentí bien. Entonces me fui para el grupo Nazaret, yo sé que muchos lo conocen, este, y bueno, aquí, creo que aquí anda el Cita también por aquí, un saludo, que de ese bello grupo fue también mucho tiempo. Entonces, realmente pasé ese año y pasé las asambleas y al siguiente año me comprometí. Entonces, fue como un momento decisivo de que sí, ¿verdad? Tengo que hacerlo porque yo no me quería salir y quería seguir perseverando en el Señor. Pero créanme que no les voy a negar que también fue difícil para mí, porque yo venía de un grupo donde yo sentía que tenía varias actividades, bien, muchas responsabilidades, y llegué al grupo y es como, les voy a ser sincera, a veces no me daban ni servicio, pasaban meses y yo dije, bueno, quizás voy a pasar un relax, ¿verdad? Lo veía de esa manera, pero sí un poco sentía como, ¿será que me habré equivocado? ¿Será que? Pero es porque ellos tienen una manera diferente, ¿verdad? De ver las cosas y está bien, porque ellos ven y que si de verdad usted está perseverando, si de verdad usted está cumpliendo con sus terceros días, si usted viene a asambleas, entonces necesitan ver cómo es usted, su crecimiento. Entonces, esto realmente me ayudó un montón porque es un grupo bastante firme, ¿verdad? Son hermanos que me sorprende, llevan algunos hasta 30, 35 años de conversión. Entonces yo digo, wow, sé cómo lo han logrado, ¿verdad? Entonces, a mí me ha ayudado mucho a crecer espiritualmente, realmente lo reconozco, tanto así que hasta me ha servido en mi ministerio de prédica, hoy me dan prédicas en otros lugares, asambleas que nunca había ido, entonces eso me ha ayudado a crecer espiritualmente. Aparte de eso, pues que ya tengo 2 años de comprometida en el grupo y el grupo me ha ido viendo cómo voy mi crecimiento espiritual, desde pasar de una soltería hasta el año pasado, bueno, que nos casamos con mi esposo por la iglesia en agosto, entonces, y ellos nos han dado ese acompañamiento, ese crecimiento ahora como matrimonio. Entonces, Dios me ha dado y me ha ido abriendo frutos en mi vida que es sorprendente, de verdad. Entonces, todo esto, ¿verdad? Es para la gloria de Dios. Y bueno, en resumen, pues aquí Pablo nos invita a eso, a que nosotros podamos realmente vivir
como Cristo, o sea, a no quedarnos estancados y a vivir y resucitar con Jesucristo. Entonces, no basta con solo creer en Dios, sino que necesitamos crecer en el Espíritu para también nosotros recibir esas bendiciones que Dios tiene preparado. Amén. Aunque vengan diferentes enseñanzas, aunque vengan diferentes circunstancias, problemas, que nada nos frene el hecho de seguir creciendo espiritualmente en Dios. Entonces, así brevemente, lo que Dios nos invita en esta noche es primero que nosotros oremos, seamos constantes en la oración. Segundo, que le creamos a Él y que lo escuchemos a través de la palabra de Él, que la meditemos, que leamos la palabra de Dios. Y como último punto es que de verdad nosotros nos enfoquemos a servir con amor, a mostrar nuestro servicio ante los demás y ser un testimonio. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración. ¿Me permiten orar por ustedes? Pues vamos a cerrar nuestros ojos y todo lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, te damos gracias en esta noche, porque tú nos das, Padre bendito, esta bendición de haberte escuchado lo que tú querías para este maravilloso pueblo. Yo te honro a ti, Señor, porque tú eres grande, porque tú eres supremo, porque tú eres maravilloso, porque tú nos has abierto los ojos que quizás al día de hoy nos encontramos cómodos en mi sillón, que ya no quiero seguir perseverando, Señor, que he caído en desánimo por mis problemas, que me he sentido estancada ante tantas circunstancias. Pero tú, Señor, vienes en esta noche a darme fuerzas, a que yo ya no siga siendo un bonsai más, sino que tú me vas a dejar crecer, Señor, porque tú eres ese amado Padre que me acompaña en cada paso. Yo te doy la gloria a ti, porque tú, Señor, me vas a ayudar a poder dar frutos donde yo esté, a no desmayarme, a que tú seas siempre el centro de mi vida, a que lo que yo haga realmente sea coherente, Señor Jesús. Gracias, Padre bendito. Gracias, Virgen María, porque estás presente siempre como una madre fiel, escudándonos, diciéndonos, hijos míos, vamos por el camino correcto. Vamos hacia Jesús. Gracias, Madre bendita. Gracias, Espíritu Santo. Derrámate sobre nosotros. Abajairara, shibiririairara, Espíritu Santo. Danos ese soplo de vida, ese fuego desde lo alto. Y haz que tengamos fuerzas para seguir en Cristo Jesús. Bendito y alabado seas. Amén. Gloria a Dios.